Estás escuchando a 777 Lionic. Este programa analiza los temas de la ley natural, la conciencia, el oculto y otros temas necesarios para lograr la libertad en nuestras vidas. Hay dos maneras de ser engañado. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a creer lo que es verdad. Ok, bienvenidos al tercer episodio de 777 Lionic. Vamos a empezar con un quote de Sócrates. El único bien es el conocimiento, el único mal es la ignorancia. Otro de Leonardo da Vinci dijo, hay tres clases de personas, las que ven cuando se les muestra y las que nunca verán. Ahora, hoy vamos a hablar del oculto. Ok, primero, ¿qué piensas cuando piensas de la palabra oculto? Probablemente es algo mal. Arriba del 90% de la gente no entienden qué es oculto y qué significa actualmente. Y normalmente asociamos con algo muy mal, evil, pero no es necesariamente mal. No es, puro demonios y eso. La palabra oculto se deriva del adjetivo ocultas, que significa sin ser visto, ¿ok? Y es básicamente esconder o mantener algo en secreto, ¿ok? Es afuera de la vista. Entonces, pues no es necesariamente algo mal o algo bien, es nada más escondido, no está en nuestra vista, ¿ok? Y también, ese es normalmente como en conocimiento, ¿ok? Hay conocimiento que está ocultado. Eso es casi siempre que están hablando ellos. Dos formas de conocimiento. Hay de cosa exotérica. Y exotérica es destinado o que probablemente sea comprendido por el público en general. Es externo o fuera de, es que significa. Y luego el otro que mucho menos entienden es el esotérico. Básicamente, adentro de, y ese conocimiento solo un pequeño número de personas, con conocimientos especializados entienden o conocen. Es más allá del alcance del conocimiento general, la experiencia o la percepción ordinaria y normalmente ese solo se comunica con los iniciados en los ocultos ciencias. Ahora, exotérica es que nos ponen en la vista. Esotérica es que esconden normalmente. Pero en ese imagen que tengo, de exotérica es afuera de, y el esotérico es adentro de, y en el centro es la verdad. Entonces, el esotérico, para entender esa parte, es siempre más cerca a la verdad que el exotérico. Y, estamos hablando de religiones, de whatever, que les dicen, normalmente en la iglesia o en el, conocimiento común, ese no es la verdad. Hay otros conocimientos atrás de eso, adentro de eso, que es más cerca a la verdad. Ese es de Matrix. Morpheus dice, la Matrix está en todos lados a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla sumando a la ventana o encendiendo el televisor. La percibes a ir a trabajar, a ir a la iglesia, a pagar impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte de la verdad. Y Neo, ¿qué verdad? Morfeo, que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste cautivo y naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Ahora, esa es una película muy bueno exotéricamente, que es una excelente ciencia ficción y con robots y whatever. Esotéricamente, hablando alegóricamente, que parece que está hablando de, libertad de robots, pero actualmente que está hablando es de prisión que estamos actualmente viviendo en una prisión. Somos esclavos. Ahorita, en ese mundo, en la realidad. Ahora, entonces, para mantenernos abajo de ese control, ¿qué conocimientos están escondiendo precisamente?
Y son dos cuerpos de información. Y es prácticamente todo. Y es el único que necesitan ellos a controlarnos. Los arcanos menores, esa es la microcósmica, ese es el mundo interior. Entonces, ese está, conociendo a uno mismo. Es el psique humano y cómo funciona. Y luego hay los arcanos mayores. Ese es el macrocósmico, el mundo exterior. Ese es el conocimiento de la ley natural, ley espiritual, universal y las ciencias físicas. Y precisamente esos dos cuerpos de conocimiento que normalmente es oculto fueron los primeros 2 episodios que les presenté. Porque sí es el más importante de entenderlo. No para que podamos controlar y dominar otros, pero para que podamos entender el juego que están jugando y escapar de esa esclavitud y enseñar a otros para que realizamos nuestro estado natural, que es la libertad. El oculto que es, ese es otro quote, y dice, dado que todas las grandes leyes de la naturaleza actúan como el mundo invisible mucho más que en el visible, el ocultismo implica la aceptación de una visión de la naturaleza mucho más amplia que la que se adopta ordinariamente. El ocultista, entonces, es un hombre que estudia todas las leyes de la naturaleza, que puede alcanzar y como resultado de su estudio se identifica con esas leyes y dedica su vida al servicio de la evolución. ¿Evolución de qué? De conciencia. Ese quote es de Charles Webster Leadbeater. Era parte de Sociedad Teosófica y ahí está su símbolo. Es interesante, hay muchos símbolos ahí y su dicho es muy bueno. Dice, no hay religión más elevada que la verdad. Ahora, el ocultismo entonces es solo una herramienta. Conocimiento es solo una herramienta, entonces no es necesariamente bueno o malo. Depende de la conciencia de su portador. Entonces, el ocultismo es una espada de doble fila. El conocimiento puede estar para bien. ¿Cuál es el bien? Elevación de la conciencia humana. O para el mal, lo cual es manipulación, control, esclavitud. Para distinguir entre esos, normalmente el moral se refiere más a la magia o verdadera luz, y el inmoral en español será como brujería, hechicería o ocultismo oscuro. En inglés es magic contra sorcery. So magic es el como buen uso y el sorcery será como mal. Ahora, ¿por qué ha sido ocultado ese conocimiento? Pues básicamente está escondido esa información para crear y mantener una diferencia de poder. ¿Por qué? Porque una diferencia en conocimiento se puede convertir en una diferencia de poder. ¿Y poder sobre quiénes? Pues los ignorantes, los que no tienen la información. Trabajan a través del miedo y la manipulación para lograr el cumplimiento de sus deseos egoicos. Su trabajo se realiza en secreto, asfixiando constantemente la libertad y la prosperidad para todos los demás. Y ellos realmente han infiltrado y permeado por completo todas las áreas institucionales de la vida. A través de manipulación, básicamente pueden mantener la mentalidad general de la población en un estado de inconsciencia. Y de eso, básicamente estamos toda la humanidad en un estado de esclavitud a ellos que están en estructura de pirámide, si visualizamos así, ellos arriba con más poder, dinero, influencia y conocimiento de esos temas ocultos y controlan todo. Bancos, negocios, militario, político, educación, los medios, religión, agencias de inteligencia, medicina, los farmacéuticos y crimen organizado también. Y, de más bajo en esa pirámide, de menos conocimiento hay. Pero todo está controlado en esa estructura y en las más altas niveles de cualquier corporación o gobierno, whatever, son partes de esos grupos. Algunas organizaciones que sí están en la vista,
pero luego son partes de otros grupos también que están, más secretos, más exclusivos, las sociedades secretos. Entonces, el gran trabajo es distribución y conocimiento de precisamente ese conocimiento que tienen ellos. Eso es que estoy intentando atraer en esa serie. ¿Para qué? Para eliminar su ventaja competitiva sobre nosotros y con eso el control que tienen arriba de nosotros. Entonces, de sacar la verdad a la luz y no más ocultar esa información importante. ¿Para qué? Para que podamos manifestar a la libertad. Entonces, ¿está realmente oculto lo oculto? Hay dos formas de no saber algo. La primera es nesciencia. Y ese es de no saber por qué el conocimiento estaba ausente o era inalcanzable. Puede decir que hay algunas personas en nesciencia que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a esa información, pero la mayoría de la gente están en la ignorancia. Y ese es de latino ignorar, que la información está presente, pero está siendo rechazado, ¿ok? O ignorado intencionalmente. Y aquí tengo la imagen de alguien con su cabeza en la arena, ignorando. Y, es interesante también. Mira la posición de su cuerpo. La única manera de poner tu cabeza en la arena es de arrodillarse y levantar el culo en el aire. Fácil de ser violado. Y así es. Cuando estamos en un estado de ignorancia, es muy fácil que alguien puede aprovechar de ese estado. Ok, otro quote, David Icke dice, la especie humana es un rebaño. Aquí estamos, aspectos únicos y eternos de la conciencia, con un potencial infinito. Y nos hemos permitido convertirnos en una masa irreflexiva y incuestionable de conformidad y de uniformidad. Una vez que cedemos a la mentalidad de rebaño, podemos ser controlados y dirigidos por unos pocos. Y somos. Estoy de acuerdo. Ahora, características de las ocultistas oscuras. ¿Quién son? Son gente que, como revisamos en el segundo episodio, son dominados del cerebro izquierdo. Y cuando están muy de ese lado del hemisferio cerebro dominado, sale de reptilian complex, the R complex, el complejo R empieza a dominar, ¿ok? Y ese solo importa de sobrevivencia, es muy agresivo. Entonces, esa parte que sí necesitamos, pero no debe ser en control, para ellos está en control. Ese pasa cuando están demasiado de cerebro izquierdo. Tienen tendencias psicopáticas, que significa que falta empatía, compasión y emociones. Y no digo que tienen un poquito de empatía, pero no tanto. No, que no tienen. Psicopáticas, muchos son nacidos así. Bueno, digo muchos. Es probablemente como 0.5 hasta 1% de población, más o menos, que básicamente tienen un defecto en su cerebro que no funciona su sistema límbico. Y por eso no tienen compasión, empatía, tienen un apego extremo al ego de ser en ese estado de mente. Entonces, solo importan ellos, no importa nadie más y quieren más para ellos y no sienten mal de pisar a alguien más o mentir o engañar a alguien para lograr que quieren ellos. Cuando estamos hablando aquí en medio del conciencia, los tres aspectos, tenemos los humanos normales, tenemos pensamientos, emociones y acciones. Y eso es de cómo ser realmente consciente. Ahora, ellos no tienen la parte de emociones. Entonces, no son humanos completos. Hay los que dicen que esos no son humanos actualmente con ese defecto. Son una especie diferente. Tienen dos de los tres aspectos de conciencia. Solo funcionan con el pensamiento y la acción. 2 entre 3 en una calculadora. Tienen dos de los tres aspectos. Es 0.66666, repitiendo para siempre. Es de quedar en un estado de conciencia de la bestia, ¿ok? Que nunca va a cambiar porque no son completos ellos. Ahora,
Hay muchos, sociedades secretos y whatever. Puse un ejemplo, ese es de Skull and Bones. No estoy diciendo que es el más arriba de todos los sociedades secretos, no es, pero en su símbolo es interesante porque, habla directamente con su símbolo de sus pensamientos y acciones. De calavera, ¿qué es? Ese representa pensamiento. Y los huesos cruzados representa acción. ¿Y dónde está de emociones? ¿Dónde está de espíritu sangrado? No está. No tienen. Y ellos saben que no tienen. Está en sus símbolos. Su otro símbolo es la máscara. ¿Por qué? Porque psicopáticos, para poder integrar en sociedad y manipular a otros, es importante que la gente no sabe que son psicopáticas. Entonces, son gente inteligentes. Okay, del lado izquierdo, recuerdas, es lógica, pueden ser súper bien en matemáticas, en memorizar cosas, usando racionalidad y razón intelectualmente, pero no tienen parte de emociones. Entonces, ¿qué hacen? Pues usan su lógico y empiezan a copiar, a fingir emociones. Entonces, ellos, cuando estás hablando con un psicopático, no estás hablando a ellos, estás hablando a la máscara que ellos ponen. Y ese es el símbolo de psicopáticas. Y también puedes verlo aquí en la foto. Es una imagen de otra película que es Eyes Wide Shut o Ojos Bien Cerrados. Es una ceremonia de ellos y yo sé que esa es una película, pero también, está en base de la realidad. Esos tipos de juntas sí pasan. De hecho, el director de eso, Stanley Kubrick, murió en una manera sospechosa. Había una discusión muy fuerte entre Stanley Kubrick, el director, y los los jefes que estaba mostrando él a su película. Y esa discusión fue muy fuerte. Básicamente se murió como 3 días después y la discusión fue de cortar una sección como de 24 minutos. Y Stanley no quería cortarlo. Quién sabe qué estaba en esos 24 minutos, porque probablemente mataran a él y cortaran esa escena. Pero aún así, esa película mostró muchas cosas muy interesantes de sus rituales y precisamente pues en muchos de ellos usan máscaras porque son psicopáticas. Hablando de psicopáticas, aquí tenemos David Rockefeller, un quote. Dice, estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción o silencio durante casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos esos años. Pero el mundo ahora está más sofisticado y está preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. David Rockefeller, Bilderberg Group, Alemania, junio 91. Está diciendo que quieren un mundo global. Ya tienen aspectos, hay organizaciones globales que vimos entre la pandemia también que estaban, todos los países tenían que implementar las mismas cosas al mismo tiempo. Hay aspectos de eso ya, tenemos United Nations, pero, estamos marchando hacia un gobierno mundial y ese es su plan, ese no es natural, es de tener todo, de concentrar más a poder que ya está. Y no hay una mención de la individual aquí. Claro que un gobierno global es mejor que las naciones, pero ni menciona los individuales, ¿dónde están? No, pues ese no entra en su mente, no. Ellos nos ven como animales que tenemos que ser controlados y que es bueno, es preferible que estamos controlados, más concentrado que ya estamos. Bueno, una amiga de David Rockefeller era Katharine Graham y ella fue editora de Washington Post.
Dice, vivimos en un mundo sucio y peligroso. Hay algunas cosas que el público en general no necesita ni debería saber. Creo que la democracia florece cuando el gobierno puede tomar medidas legítimas para guardar sus secretos y cuando la prensa puede decidir si imprimir o no lo que sabe. Entonces ella fue una de las personas precisamente cubriendo y no hablando de la verdad sobre los planes que tenían los globalistas, como David Rockefeller. Y ellos fueron a las mismas juntas y de hecho si ves su historia fue muy amiga de David Rockefeller. Pues ahí está su admisión. Que ese sí pasó y es un ejemplo, pero es todo un network de gente que trabajan juntos hacia su goal, que es de concentrar más de poder que ya tienen. Ahora, si esas personas, los ocultistas, aún los oscuros, entienden esas cosas de la ley natural, ¿cómo es que eviten ellos las consecuencias de la ley natural? Es muy buena pregunta, es importante de saber. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es más moralmente culpable? ¿El que da la orden o el que la sigue? ¿Ok? The order giver o the order follower. Ellos saben eso, saben cómo funciona. Ellos odian la ley natural porque ellos quieren ser dioses aquí. Y piensan que, de ser de élite intelectual o whatever que piensan, porque están guardando esa información y dándonos nada más pedazos y basura para que quedamos ignorantes y fácil de controlar. Ellos saben que es importante de evitar esas consecuencias de la ley natural. Entonces, ¿cómo hacen? Pues ellos no están peleando en las guerras. Ellos nunca han arrestado a alguien para crecer una planta en su casa o whatever. Ellos no implementan nada que están haciendo. Es puro palabra y correos electrónicos y leyes que ayudan a empujar y convencer y engañar a gente para seguir sus órdenes. Pero para ellos es solo un pensamiento. Y si no fuera para la policía y el militario y la gente que realmente están poniendo en acción sus ideas psicopáticas, si ellos en vez de seguir dijeran no lo voy a hacer y negar sus órdenes, realmente no pueden manifestarlo. Pero ahorita la gente son muy ignorantes y aunque piensen que es mal o no están de acuerdo, pues págame y yo lo hago. Entonces, ellos solo pueden sobrevivir con sus seguidores de órdenes. Y ellos, quienes están actualmente, matando gente en guerras y arrestando gente y matando gente en las calles o whatever, o colectando los impuestos, ellos no colectan impuestos. Entonces, la gente que están actualmente siguiendo las órdenes y cumpliendo con las acciones que ellos quieren, ellos van a tener más consecuencia kármica que los que están dando órdenes. Y ellos saben. Entonces es una forma de insular a ellos, manipular a otros para hacer el trabajo sucio y inmoral. Y ellos no tienen la consecuencia de sus acciones porque no son sus acciones. Y ese vamos a explorar más en el siguiente episodio. Cuando estamos hablando de autoridad, qué es, y de mentalidad de los que siguen órdenes. Eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. Recuerda dar like, suscríbete. Peace. Hasta luego.